como una flor en el jardín de Dios, especial y muy distinta a todas las demás. Y al estar aquí tengo una misión, el llenar el mundo de fragancia y color. Una flor soporta las tormentas, confiando en su creador. Sabe que mañana un sol brillante saldrá con su fulgor, y ante toda adversidad florece, y es una gran lección. Quiero florecer, Jesús, esa es mi oración, mi oración. Sana mi dolor, quita el temor y restaura con tu paz mi herido corazón. Pongo ante ti todo lo que soy, hazme florecer, Jesús, por tu gran amor. Una flor soporta las tormentas, confiando en su creador. Sabe que mañana un sol brillante saldrá con su fulgor, y ante toda adversidad florece, y es una gran lección. Quiero florecer, Jesús, esa es mi oración. Una flor soporta las tormentas, confiando en su creador. Sabe que mañana el sol brillante saldrá con su fulgor, y ante toda adversidad florece, y es una gran lección. Quiero florecer, Jesús, esa es mi oración, mi oración. Hazme florecer, Jesús, por tu gran amor. Voy a alabar el nombre de Dios entonando el himno Prefiero a mi Cristo. Prefiero a mi Cristo al pan europeo. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefieróle a él. Será de mi alma fuerte para ti. Yo quiero el aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es lejana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Y antes que de cualquier nación y en pecado gobernar,
cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio es su limpio blanco, mi Cristo es más dulce aún que la miel, su paz a mi alma dará, Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que se haga de cualquier nación y el pecado prefiero a mi Cristo sublimeto, cual el mundo no ha de dar. Amén. Muy buenas tardes, hermanas. Tengan ustedes un bendecido miércoles. El día de hoy vamos a tener otro tema de esta serie. El día de hoy vamos a tener el tema de un espíritu excelente. Vamos a hablar de Daniel y les invito para que iniciemos este programa con una oración. Amado Dios que estás en el cielo, te agradecemos porque tú eres bueno, Señor, tú eres misericordioso, porque tú nos das la oportunidad de aprender más de tantas personas, Señor, que tú has dejado su historia en la Biblia. El día de hoy vamos a hablar de Daniel. Hay muchas cosas que aprender de este profeta, Señor, de este hombre que siempre tuvo confianza en ti. Rogamos, Padre, que esta tarde con este tema podamos igualmente aferrarnos de esa fe, así como lo hizo Daniel. Te damos gracias y rogamos, Señor, permanezcas con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanas, pues vamos a platicar en este miércoles. En este momento, nuestro tema, les decía, se titula Un espíritu excelente. Y vamos a hablar también de el clavel. Nuestro texto bíblico está en Daniel 6:3 y la Biblia, la palabra de Dios nos dice en Daniel 6:3. Quien pronto se distinguió de los otros supervisores y jefes regionales por su gran capacidad, por eso el rey pensó en ponerlo al frente del gobierno de la nación. Les comento que el clavel es una flor que seguramente todos conocemos. Fíjense que en Brasil es muy común y se la puede encontrar en varios colores. Habitualmente también se la usa en momentos de pérdida de seres queridos. El clavel tiene un detalle interesante y es que su tallo es muy rígido. Su perfume es suave y además, pues es una bella flor. Vamos a conocer la vida de Daniel, ya les comentaba. ¿Cómo fue que a pesar de las dificultades, así como ocurre con esta flor, con el clavel, donde su tallo es fuerte, en el caso de Daniel, a pesar de haber llegado como cautivo a Babilonia, él se mostró siempre con una fe inquebrantable. Recordemos que después de la victoria medo-persa sobre Babilonia, Daniel fue nombrado como uno de los 3 administradores en el reino por el nuevo emperador Darío, el Medo.
Y tenemos aquí una cita interesante que menciona: como sucedió muchas veces después de una conquista, el nuevo gobernante desea organizar la administración del reino conquistado a fin de establecer su autoridad y hacer que las cosas se encajen en sus objetivos de liderazgo. En la formación de su equipo, la primera cosa que un líder sabio hace es recoger información, y enseguida Darío supo que Daniel y su reputación de honestidad y sabiduría le iba a ayudar mucho en su reino. Por esa razón, Darío lo llamó, porque encontró en él un espíritu superior. Esta cita la encontramos en el comentario bíblico, y esa es la razón por la que Darío, al hacer este nuevo reino, se quiso formar un equipo de personas que verdaderamente le ayudaran. Y nos dice en esta cita que, como conocía la experiencia que había tenido Daniel, las cosas que había hecho también, esto le produjo a Darío la confianza de que formara parte de su equipo de liderazgo. Y pues no era fácil, no era sencillo que Daniel pudiese convertir en una persona obediente y honesta. ¿Esto cómo era que Daniel lo lograba? Pues por su constante permanencia y su constante oración. Lo que él hacía era fortalecer esa fe, aún ante las adversidades que él enfrentaba a diario en ese reinado. El profeta Daniel, por lo tanto, era reconocido en la corte como alguien que excedía el valor en comparación a los demás sabios de su época. El espíritu superior que en él se manifestaba podía verse no solo en la resolución de casos difíciles, sino a través de su conocimiento e inteligencia, interpretación de los sueños y declaración de enigmas. Recordemos cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor. Entonces, él ya tenía cierta fama que se había ganado, porque era una persona muy, muy inteligente, y sabíamos que formaba parte de este grupo selecto en el reinado desde Nabucodonosor. Pero él permaneció siendo, de esta manera, uno de los representantes máximos, y gran parte de lo que él mostraba en su personalidad era esa cercanía que tenía con Dios todos los días. Y en ocasiones nos pasa que en nuestra vida cristiana, pues quisiéramos a lo mejor ser excelentes, y nos gustaría vivir una vida que ante las adversidades podamos estar así como el clavel, con ese tallo rígido, mostrarnos ante cualquier situación y cualquier adversidad como si nada ocurriera. Dice en este párrafo también que todas las diversas facultades que los hombres poseen, cuerpo, alma y espíritu, se las da Dios para que puedan ser educadas y disciplinadas y logren alcanzar el más alto grado posible de excelencia. El instrumento humano debe cooperar con el propósito divino, y al hacerlo, el hombre llega a ser colaborador de Dios. Toda facultad, todo atributo que el Señor nos ha dado debe ser empleado para glorificar su nombre. Debemos cooperar con el Maestro para restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Y al llevar el yugo de Cristo, al aprender diariamente la mansedumbre y la humildad de Jesús, Él nos puede usar de manera que seamos una bendición para nuestros semejantes. Esto lo encontramos cada día con Dios en el Ministerio de la Mujer, página 88. Fíjense, hermanos, qué importante, hermanas también, qué importante el saber que todo lo que Dios nos da, todas esas habilidades, todas esas capacidades que Dios nos da, están hechas para su servicio. Están dadas para que podamos dar fruto, para que podamos ayudar a los demás, para que podamos ocuparlas
pues con nuestra familia, con la gente que nos rodea, dónde nos desarrollamos, para que las personas puedan ver que no somos nosotros, sino porque es una relación que tenemos con nuestro Dios. Y si estas facultades que Dios nos da las ponemos a su servicio y agradecemos a este Creador, a este Dios que las ha dado, porque nada de lo que podamos tener, por muy bueno que sea, es mérito nuestro. Sabemos que Dios lo da, nos pone solo como administradores y de nosotros depende ocuparlas de la mejor manera. Y me encanta esta parte donde dice utilizarlas de una forma para el servicio de los demás con ese propósito divino, porque de una manera viviendo diariamente con mansedumbre y humildad, así como Jesús lo hizo todos los días de su vida. Y vemos en este capítulo 6 del libro de Daniel esta historia, ¿verdad? Recordemos cuando Daniel demostró una vez su fidelidad a Dios, cuando en el relato bíblico que encontramos en Daniel 6:4, y lo voy a leer aquí a continuación, dice: los supervisores y gobernadores buscaron entonces un motivo para acusarlo de mala administración en el reino. Pero como Daniel era un hombre honrado, no le encontraban ninguna falta. Por lo tanto, no pudieron presentar ningún cargo contra él. Entonces, eso también ocurre en nuestra vida. Siempre va a haber personas que van a estar buscando continuamente cómo hacernos caer, que están viendo cómo es nuestra vida y que si nos decimos ser cristianos, pues a lo mejor están revisando cada una de las cosas que hacemos para ver qué tanto, según esto, confiamos de nuestro Dios. Y en el caso de Daniel, aparte de ese ingrediente de estar las personas que lo rodeaban, estos supervisores, pues buscando de qué forma Daniel caía o cometía algún error, pues también seguramente lo hacían por envidia, porque sabemos que Daniel fue puesto como superior a los demás. Y él se había ganado esa confianza precisamente por su vida de excelencia, por una vida intachable. Pero aunque estas personas estuvieron buscando y buscando, pues nunca encontraron alguna falla en Daniel. ¿Y esto por qué? Pues porque Daniel siempre lo que buscaba es obedecer a Dios, sabemos, antes que a los hombres. Y eso es lo que a Daniel, precisamente por esa obediencia y por esa fidelidad, él prefería estar bien con Dios sin importar lo que los hombres pensaran de él. Pero imaginémonos ese momento cuando estas personas que no encontraron ninguna falla en la conducta de Daniel, decidieron ir con el rey Darío y entonces pues metieron en su cabeza que él tuviese un edicto donde las personas de ese reinado pues no deberían adorar a nadie más, sino solo a Darío. Y pues fue en este versículo que encontramos en Daniel 6, el versículo número 7 en adelante dice: todas las autoridades que gobiernan la nación han tenido una junta en la que acordaron la publicación de un decreto real, ordenando que durante 30 días nadie dirija una súplica a ningún dios ni hombre, sino solo a su majestad. El que no obedezca deberá ser arrojado al foso de los leones. Por lo tanto, confirme su majestad el decreto y fírmelo, para que no pueda ser modificado, conforme a la ley de los medos y los persas, que no puede ser anulada. Ante esto, el rey Darío firmó el decreto, y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientada hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Entonces, hermanos, aquí podemos notar en esta cita, en esta historia que nos narra este libro de Daniel, pues que él tenía una fe inquebrantable, que él era fiel para Dios
independientemente de las circunstancias. Y esto me hizo meditar que, ¿qué pasaría si hubiese algún decreto de este tipo? Desde que yo recuerdo cuando tal vez en su momento mi mamá me contó esta historia, o a lo mejor yo la conté en el ministerio de infantil, alguno de los departamentos infantiles que estuve como maestra, yo contaba esta historia, pues fue hasta este momento que yo me puse a pensar cómo se sintió Daniel cuando escuchó ese decreto, que si él continuaba adorando a Dios, entonces pues iba a morir, porque durante esos 30 días nadie podía orar ni adorar a ningún otro Dios que no fuera Darío. Y entonces, desde el momento que Daniel supo de este decreto, nos dice aquí la palabra de Dios que él no dudó, al contrario, él siguió orando conforme a su costumbre 3 veces al día. Dice que abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y él se puso a orar. Entonces, como seres humanos, y en mi caso muy particular, yo medité en este pasaje y me puse a pensar que si hubiese un decreto de muerte, ¿qué tan firme podría ser mi fe como para que yo siguiera adorando a Dios? A lo mejor podemos pensar que Daniel podía haber seguido orando a Dios tal y como era su costumbre, pero sin necesidad de tener esas puertas abiertas. A lo mejor él lo pudo hacer, así como mismo Jesús lo recomienda en el Nuevo Testamento, que nos encerremos en nuestra recámara y que allí en un rincón oremos a Dios y que Él se va a dar cuenta de nuestras oraciones. Pero Daniel no hizo esto. Daniel dice que abrió las puertas y entonces él oraba. Oraba seguramente con toda la intención de que las personas lo vieran. Seguramente con toda la intención de que estos hombres que fueron de inmediato con Darío y que le dijeron que él estaba orando y que él seguía orando a su Dios y que no hacía caso de ese decreto que había sido firmado por el rey. Él continuaba orando, tal y como su costumbre lo venía haciendo. Entonces nos damos cuenta que precisamente Daniel tenía una fe inquebrantable, una fe que ponía simplemente en manifiesto que era más grande esa fidelidad, esa relación que él tenía con Dios, que ese temor a la propia muerte. Y de esta forma podemos ver, voy a leer un párrafo de Profetas y Reyes en la página 400, nos dice, del relato de cómo fue librado Daniel podemos aprender que en los momentos de prueba y lobreguez, los hijos de Dios deben ser precisamente lo que eran cuando las perspectivas eran halagüeñas y cuando los rodeaba era todo lo que podían desear. En el foso de los leones, Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del rey como presidente de los ministros de Estado y como profeta del Altísimo. Un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad, cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios y de los hombres. La fe extiende la mano hacia lo invisible y se hace de las realidades eternas. Entonces nos dice aquí que la fe de Daniel continuó siendo la misma, tanto en ese momento de prueba como en los momentos cuando él estaba tranquilo. Y fue así, ¿verdad? Cuando estas personas fueron y lo acusaron ante Darío, que Darío pues buscó la manera de que Daniel no fuera a dar al foso de los leones, pero simplemente era un decreto que él había firmado y tenía que darse de esa manera. Así es que Daniel fue justo arrojado a ese foso de los leones, pero su fidelidad de Daniel, esa oración que él tenía ya como un principio en su vida, algo que él hacía todo el tiempo, en todo momento, sea en momentos de tranquilidad o en momentos de angustia, o incluso en ese foso de los leones, él continuaba orando a Dios. Y nuestro relato bíblico nos dice que
efectivamente Daniel fue arrojado en ese foso de los leones y que pusieron, doy lectura ahora en el versículo 17, nos dice aquí, en cuanto Daniel estuvo en el foso, trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. Y el rey la selló con su sello real y con el sello de las altas personalidades de su reinado, para que también en el caso de Daniel se cumpliera estrictamente lo establecido por la ley. Después el rey se fue a su palacio y se acostó sin cenar y sin entregarse a sus distracciones habituales. Además, no pudo dormir en toda la noche. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue a toda prisa al foso de los leones. Cuando el rey estuvo cerca, llamó con voz triste a Daniel diciendo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, librarte de los leones? Y Daniel le respondió: que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño, pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. Entonces el rey se alegró mucho y ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no le encontraron ninguna herida porque tuvo confianza en Dios. Tuvo su confianza en Dios. ¿De qué forma, hermanos, podemos nosotros, ante los eventos que nos ocurren en nuestro día a día, poder decir, así como en el caso de Daniel, que estuvimos en ese momento de la angustia, en ese momento de sinsabores, en ese momento de haber cometido pecado, de haber cometido errores, incluso en momentos donde posiblemente confiamos en nuestras propias fuerzas o confiamos en que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta? Pero si nos damos aquí, si revisamos la palabra de Dios, dice que Daniel fue victorioso en esta prueba tan grande porque tuvo confianza en su Dios, porque él depositó todo ese temor, toda esa angustia, y toda esa noche él estuvo orando. Y dice que sus ángeles bajaron justo en el momento y que no tuvo ni siquiera un pequeño rasguño de esos leones. Sin duda que esta historia, si nosotros quisiéramos verla, vivirla, hacerla nuestra, podríamos darnos cuenta que Daniel era una persona muy especial porque precisamente tenía ese deseo permanente y constante. Él no jugaba con su relación con Dios. Él verdaderamente mostraba esa necesidad de permanecer al lado de su Señor. En las pruebas él podía responder de esa manera porque simplemente vivía de manera constante un conocimiento real y una relación muy firme con nuestro Dios. Y nos dice aquí que la fidelidad de Daniel a los principios de su religión no pueden verse claramente en el episodio de la dieta propuesta por el rey Nabucodonosor, cuando Daniel resolvió no contaminarse con la comida del rey, o cuando años más tarde declaró al rey Belsasar la interpretación de la escritura en la pared. Recordemos estos dos eventos por los que Daniel también atravesó, donde mostró también su fe, su fidelidad a Dios, porque recordemos que en el caso de Nabucodonosor, cuando se les dijo que debían comer y estar pues igual como cualquier otra persona que formaba parte de este grupo que atendía al rey Nabucodonosor, pues él, Daniel y sus amigos rechazaron el comer este tipo de alimentos porque eran alimentos que se ofrecían a ídolos. Entonces, Daniel y sus amigos fueron fieles a las promesas de Dios y sabemos que solamente ellos comían verduras, frutas, agua, y con esto ellos pudieron en un periodo de tiempo mostrar que sus organismos estaban completamente sanos. Así también, cuando
Daniel tuvo que interpretar la escritura en la pared, pues también Daniel tuvo esa fortaleza para decirle a Belsasar, pues lo que estaba escrito y cuál era esa interpretación, pues que por supuesto no era nada grato el saber que ese reinado iba a terminar justo en ese momento. Y también su vida de Daniel corría peligro porque pues Belsasar pudo haber respondido de una manera violenta o pudo haber hecho algo a Daniel, pero Daniel seguía firme ante Dios. No importaba la circunstancia, no importaba lo que aconteciera. Daniel nos muestra su historia de Daniel, que él siempre fue un hombre que dependió totalmente de Dios y que buscaba cómo alimentar esa fe todos los días. Él tenía una conducta irreprensible. Irreprensible porque Daniel no, aunque estas personas, recordemos en esta lectura del capítulo 6, buscaban, ya lo leíamos, algún error, alguna equivocación, algún acto para demostrar, pues no sé, falta de honradez, nos damos cuenta que por más que buscaban estas personas para acusarlo, pues no encontraban nada, porque la conducta de Daniel era intachable. ¿Y por qué era intachable? Porque él dependía de un Dios que hacía victorioso en todas las pruebas que a él se le presentaban y de donde él se tomaba todo el tiempo, porque pues la vida que él tenía nos podemos dar cuenta a través de estos relatos que no era sencillo, porque lejos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, también era violentado, era amenazado, había personas que solamente estaban buscando cómo encontrar errores, cómo hacerlo caer, pero él persistía. Y tal vez, hermanos, en sus trabajos ha pasado esto. Tal vez yo ahorita viene a mi mente cuando en un trabajo precisamente esto ocurría. Cada cosa que yo hacía, había personas que iban precisamente con mi gerente y le hacían ver, mira, Sandra dijo esto, Sandra hizo aquello. Y sí es verdaderamente incómodo el que estas cosas ocurran. Sí recuerdo que eran momentos de alto estrés, porque todo lo que hacía o dejaba de hacer, que pues se hacían mediciones, se hacían revisión de los trabajos y de la supervisión que teníamos. En esos momentos recuerdo que sí era muy molesto, muy desagradable el que las personas estuvieran acusando de todo lo que uno hiciera o dejara de hacer. Pero vemos aquí en la historia de Daniel que ante esas situaciones él siempre salía victorioso. ¿Por qué? Pues porque Daniel decíamos, tenía un método que conocemos, tal vez no sea para nosotros muy nuevo saber que Daniel oraba constantemente, pero no lo hacía para que los demás lo vieran, así como estas personas que veían que Daniel oraba 3 veces al día, no lo hacía para demostrar que a lo mejor era un devoto de Dios y pues las personas deben hacer eso para ponerse en un lugar especial y a lo mejor para voltearlo a ver como una persona muy consagrada. En el caso de Daniel, no era por eso que él oraba a Dios, era porque era necesario para mantener una vida, para hacer cada cosa que él tenía que hacer, necesitaba estar alimentado y fortalecido por su Dios. Y por eso para él era necesario estar continuamente orando y pidiendo a Dios el hacer su voluntad. Y Daniel hacía cosas muy importantes que también, por supuesto, nos sirven como ejemplo. Y vamos a ver también en la palabra de Dios estas cosas que Daniel hacía. Nos dice aquí, siempre
tener una palabra, cumplir lo que se promete. Esto lo encontramos en Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así es que Daniel, ante todo, podía decir sí, porque escrito está, y siempre se podía basar en lo que Dios le revelaba y en lo que Dios había mostrado para él y para su pueblo, y él siempre tenía en dónde basarse para actuar de determinada forma. También nos dice aquí, decir la verdad y honrar el nombre. Honrar el nombre. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Esto lo encontramos en Proverbios 22:1. También en 2 Corintios 8:21 nos dice, velar por lo que es honesto, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y en Daniel 9:5 nos dice, asumir los errores. Hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel expuso estas palabras en este versículo de Daniel 9:5 acerca de asumir los errores. Daniel, recordemos que pues estaba también al frente del pueblo de Dios, y él hablaba tanto por sus pecados como también por los del pueblo de Dios. Y esto es algo también que debemos reconocer. Debemos reconocer en qué nos equivocamos. Debemos de aceptar cuando cometemos alguna falta, cuando cometemos algún error. Cuando Dios nos revela, porque a lo mejor nosotros no nos damos cuenta que algo estamos haciendo mal, que hay cosas que ya sea que los demás las conozcan o no las conozcan, pero sabemos en lo muy profundo que no es correcto nuestro proceder, que a lo mejor maltratamos o no tratamos de la mejor manera a las personas que nos rodean. Y en esta parte, el reconocer y el asumir estos errores, dice aquí que Daniel expuso ante Dios el que era un pueblo rebelde, un pueblo impío, un pueblo que se había apartado de los mandamientos de Dios y de las ordenanzas, porque esa fue la razón también por la que el pueblo tuvo que ir a Babilonia y ser caudillos de los babilonios. Fue por esa razón. Y al reconocerlo, entonces, lo que nosotros mostramos es llegar ante Dios tal y como somos y pidiendo y rogando que haga esa transformación en nuestra vida. Otro tema muy interesante que nos muestra Daniel es acerca de construir las buenas relaciones. Y en el capítulo 6, donde en el versículo 28 dice, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Cómo fue posible que Daniel, siendo judío, cautivo, pudiera prosperar en las cortes paganas? Él adquirió el respeto de los reyes que le sucedieron en el poder del imperio, porque era un hombre que sabía construir relaciones. Pero Daniel no solo construía relaciones con los monarcas de sus días, sino también él construía relaciones incluso con esas personas que juzgaban, que lo juzgaban, que estaban al pendiente de qué cosas hacía. Esto resulta tan interesante, hermanos, porque nosotros, ¿cómo nos relacionamos con, pues dentro de nuestra familia, dentro de la iglesia, dentro de el grupo de personas que conocemos, que comparten nuestra fe?
cómo nos relacionamos con las personas que no son de nuestra fe, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, en nuestros trabajos, en donde sea que tengamos grupos de personas con las que compartamos tiempo, ¿cómo construimos relaciones? ¿Será que sabemos cómo construir relaciones o simplemente hemos precisamente no construido esas relaciones porque de alguna manera nos separamos o nos apartamos de los demás ya que los vemos que son diferentes a nosotros y entonces decimos, bueno, ustedes, incluso les llamamos a las personas, ustedes son del mundo y nosotros somos apartados. Nosotros somos el pueblo de Dios y los demás, bueno, están en el mundo. Entonces, no forman parte de este grupo selecto al que le llamamos cristianos. Habría que analizarnos cuál ha sido nuestra conducta, si verdaderamente hemos estado aprovechando el estar con personas a nuestro alrededor para construir sabias relaciones, porque Daniel sí se daba el tiempo, porque Daniel sí supo cómo construir relaciones y por esa razón él estuvo pasando en cada periodo, ya sea con Nabucodonosor, después con Darío, después con Ciro, él continuaba estando con estas personas que no eran de su pueblo, pero que él pudo tener y relacionarse y construir estas relaciones. Nos dice aquí en Daniel 2, 17 y 18, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pudiesen pedir a Dios misericordias sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen por los otros sabios de Babilonia, porque continuamente estuvieron amenazados. Recordemos también cuando fueron arrojados sus amigos de Daniel al horno, precisamente porque no obedecieron el decreto de Nabucodonosor. Pero estos compañeros de Daniel, que también es algo que debemos aprender en esto de las relaciones, la palabra compañero significa aquel que acompaña a un amigo. Por lo tanto, podemos afirmar que desde la amistad que mantenía Daniel con estos jóvenes judíos, al respecto por los gobernantes con quienes se relacionó a lo largo de más de 60 años, Daniel fue un hombre que supo construir buenas relaciones. Y esa conducta le rindió prosperidad, respeto y aprecio hasta de parte de los reyes a quienes él sirvió. Entonces, aquí también aprendemos que Daniel fue compañero. Y esta descripción, pues es muy interesante, muy importante, aquel que acompaña a un amigo. ¿Qué tanto acompañamos a los que nos rodean? ¿Qué tanto somos compañeros verdaderamente? Sin duda tenemos mucho que aprender acerca de Daniel y acerca de esos momentos difíciles que ellos vivían, pero que en todo momento oraban unos por otros, que eran compañeros en el momento de la aflicción, y entonces esa amistad los llevaba a seguir adelante cada uno en los retos de su vida. Y un aspecto que siempre resalta de Daniel, pues es su vida de oración. Esa vida de oración que Daniel tuvo, que pues es un ejemplo para nosotros, para desarrollar esa fe, porque a lo mejor tenemos métodos, tenemos sistemas para, por ejemplo, para estar bien de salud. A lo mejor hemos decidido hacer ejercicio y tratamos de hacerlo continuamente. ¿Qué tanto hacemos lo necesario para cumplir con este calendario a lo mejor que nos ponemos de hacer ejercicio y pues estar sanos? En el tema de la oración,
Habría que ver si forma parte de nuestra disciplina, si tenemos un calendario, un horario. ¿Cómo hacemos para tener este sistema que Daniel nos habla la Biblia? Daniel tenía un sistema de oración, él tenía un método, todos los días él acostumbraba a orar 3 veces al día, y esto lo fortalecía. La vida de oración de Daniel nos muestra que por supuesto que esa relación con Dios, esa relación estrecha con Dios, tenía frutos en todas las pruebas que él presentaba en el día a día. Él salía triunfante precisamente por esta vida de oración. Y nos dice aquí en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Ese pasaje ya lo habíamos leído y aquí simplemente es recordar que Daniel tenía una vida de oración. Nos dice que la oración en la vida de Daniel no era algo accidental, sino era un hábito rutinario. Si no hubiera sido así, él habría cedido y encontrado disculpas para no continuar con su vida de oración fiel. Podía haber cerrado las ventanas, ya decíamos, y podía haber orado y eso hubiese manifestado cobardía e incredulidad por parte de Daniel, pero no fue esa la forma en la que Daniel mostró su fidelidad, sino que él abrió las ventanas y oró hacia Jerusalén para que precisamente fuera visto que él mantenía esa confianza de que haciendo y adorando a Dios, a su Dios, al que él sabía que era el que lo había salvado otras ocasiones y que en este momento también era primero obedecer a Dios sin importar las consecuencias de mostrar cuál era su fe. Y este versículo está en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos dice aquí, en estas palabras de un teólogo, nos dice Forsyth, nos comenta lo siguiente: usted ora para donde dirige su rostro, para Jerusalén o para Babilonia. La mayor parte del mundo comienza el día mirando hacia el propio mundo, esperando conseguir alguna cosa de él, pero el cristiano mira hacia el Señor y para sus promesas, y entra en cada nuevo día por la fe. La perspectiva determina los resultados y cuando miramos al Señor en busca de orientación y ayuda cada día, sabemos que lo que sucede estará en sus manos y no tenemos nada que temer. Así es que, ¿para dónde se dirige nuestro rostro cuando oramos? ¿Para Jerusalén o para Babilonia? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Echar mano de los recursos que tenemos, echar mano de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, o echamos mano de ese ser todopoderoso que aún en momentos de crisis, en momentos difíciles, sabemos que Él sí puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y entonces vamos sin temor, confiando en nuestro Dios. Nos dice aquí, la oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Esto lo encontramos en Obreros Evangélicos, página 268. Así es que la única manera que tenemos de fortalecer nuestra fe, pues es a través de la oración. Así como fortalecemos los músculos haciendo ejercicio,
resulta que nuestra fe únicamente la podemos fortalecer a través de la oración. Y aquí también viene una cita muy interesante de Ernest Wadsworth, que nos dice lo siguiente: la oración eficaz, nos dice, ore pidiendo una fe que no encogerá cuando fuere llevada por las aguas de la aflicción. Daniel tenía ese tipo de fe. Había caminado con el Señor por más de 80 años y sabía que su Dios no lo abandonaría. Al final, el Señor no había salvado su vida dándole sabiduría cuando tuvo que interpretar el sueño del rey y no había librado a sus 3 amigos del horno de fuego. Daniel tenía una copia de la profecía de Jeremías. Esto nos dice en Daniel 9:2, de modo que debe haber leído esto. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías 32:27. Sin duda, él respondió diciendo, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Por qué? Porque todo lo puede hacer Dios. Un cristiano que sabe arrodillarse en oración no tiene ningún problema en permanecer en pie por la fuerza del Señor. ¿Habrá algo que sea difícil para nosotros? ¿Habrá algo que nosotros no podamos hacer? Sin duda. Pero ¿habrá algo que Dios no puede hacer? ¿Habrá algo que sea para mí difícil? Dice Jehová Dios. Por supuesto que no. No hay nada difícil para nuestro Dios. Nuestro Dios tiene todo el poder para resucitar muertos. El Señor tiene todo el poder para transformar nuestras vidas. El Señor todo lo puede, pero esa es la parte que a nosotros nos corresponde, el empezar a desarrollar esa fe, sabiendo que Dios todo lo puede y que no hay nada difícil para nuestro Dios. Sin duda, hermanas, hermanos, la vida de excelencia que Daniel vivió en ese reinado ajeno a él, donde el pueblo de Dios estuvo cautivo, donde él tuvo que estar bajo el mando de Nabucodonosor, después de Darío, después de Ciro. Y en todo ese caminar de Daniel junto a Dios, ante todas las pruebas que se vinieron para él, para el pueblo y para sus amigos y para toda la comunidad que estaba en ese lugar, Daniel tuvo esa convicción de que todo lo podía si Dios estaba con él. Y la única manera de que Daniel estuviera cerca de Dios fue a través de la oración. La Biblia nos muestra que Daniel fue irreprensible, que Daniel fue fiel, porque él tuvo y mantuvo en todo momento una comunión intensa con Dios a través de la oración. Y nosotros debemos de recordar esto porque en nuestra vida, seguramente en tu vida, en tu familia, en mi familia, vivimos todo el tiempo pruebas, vivimos luchas. Y además sabemos que el enemigo se encuentra como león rugiente y él está solo buscando cómo hacernos caer, cómo lastimarnos, cómo agredirnos, cómo hacer lo necesario para que podamos quedar a sus expensas y fallar de tal manera que ya no querramos seguir adelante, de tal manera que ya no, que él busca que tengamos una derrota en nuestra vida, pero no solo en esta vida, sino que perdamos esa vida eterna. Él es lo que quiere, ese es su propósito, pero así como estuvo Daniel en el foso de los leones, literalmente bajo el rugido no de un león, sino de muchos leones que estaban en ese lugar, igualmente nosotros nos encontramos alrededor
de problemas, de adversidades y también de ese enemigo que así como a Daniel nos quiere destruir a nosotros. Entonces, lo que Dios nos invita es que en medio de esas circunstancias que nos impiden alcanzar esa victoria que por nosotros mismos no lo podemos lograr, la invitación, hermanos, es que justo en estos momentos difíciles que atravesamos, en las diferentes luchas que tenemos, ya sea tal vez pérdida de trabajo, tal vez pérdida de salud, tal vez la pérdida de un ser querido, tal vez vivir en un momento de oscuridad donde no nos damos cuenta de nuestros errores, donde vamos por esta vida sin confiar y sin mantener una vida de oración. El llamado que Dios nos da en este momento es que, así como Daniel, podamos tener ese acercamiento continuo a Dios, con oración ferviente continuamente, y que únicamente podremos tener un espíritu superior si nos acercamos a Dios, si doblegamos nuestro orgullo, si vamos hacia sus manos y si caemos de rodillas todos los días en una constante caída de nuestro orgullo y pidiendo a Dios que Él gobierne nuestra vida. Dios nos permita y nos ayude a levantarnos a través de su fortaleza y podamos todos juntos, hermanos, así como el clavel que tiene ese tallo fuerte y rígido ante las adversidades, poder también nosotros estar rígidos porque confiamos en nuestro Dios. Que Dios los bendiga en este día. Y les invito para que hagamos una oración para terminar con nuestro programa. Amado Señor, te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú tienes, Señor, ese amor que nosotros no merecemos, porque tú has vencido en la cruz y porque tú nos enseñas, Señor, así como con la vida de Daniel, que fue un hombre de oración, que la única forma que tenemos, Señor, para salir avantes en esta vida y tener una fe fortalecida es a través de la oración. Permite, Señor, que si no tenemos un sistema, si no tenemos apartado un tiempo, si todavía en estos momentos de crisis, Señor, no hemos hecho nada para fortalecer nuestra fe y para seguir creciendo espiritualmente, Señor, permite que sea el momento de hacerlo. Permite que nazca en nosotros ese deseo de poder armar un plan, Señor, de oración para no apartarnos de ti, Señor, y para poder estar firmes en medio de la tribulación. Te damos gracias, Señor, en este día y te pedimos, Señor, por cada hermano, por cada hermana, por cada familia, Señor. Te agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que sigan disfrutando esta semana de bendiciones y que podamos gozar de las bendiciones de nuestro Dios a través de la oración. Bendiciones para todos. Soy como una flor en el jardín de Dios, especial y muy distinta a todas las demás. Y al estar aquí tengo una misión, el llenar el mundo de fragancia y color.